Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y hoy vamos a tocar un tema muy bonito y yo quiero que ponga mucha atención para que el Señor nos siga hablando, nos siga guiando y que usted haga esto en su casa, que podamos caminar en unidad, en bendición. Y bueno, vamos a hablar qué es la unidad, pero antes de hablar, ¿qué le parece si oramos? Y damos gracias a Dios por este día. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en familia, gracias porque tú nos amas y nos bendices. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos permites crecer cada vez más. Háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vamos a hablar sobre la unidad. Vamos a comenzar. Qué importante es caminar en unidad, en el trabajo, entre esposos, entre hermanos, en familia, en la iglesia. Y hay un versículo en el Salmo 133, versículo 1, de traducción del lenguaje actual, que nos dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Wow, qué importante es esto pues Dios habla de muchas formas de esa unidad, de esa bendición. Y bueno, Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos. Y tenemos que hablar y aprender de ellos porque de esta manera vamos a cumplir con la unidad en la familia, unidad en la iglesia cada vez más. ¿Para qué? Para cumplir con la gran comisión. Solamente con la unidad logramos cumplir con el propósito, la instrucción que Dios nos dio de cumplir con la gran comisión. Vamos a ver a qué se refiere la gran comisión. En Marcos 16, 15 al 18 nos habla: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí nos habla de la importancia de cumplir con esta gran comisión. Esto fue lo que el Señor nos dejó desde un principio a todos nosotros, y no solamente fue un llamado personal, sino un llamado familiar. Entonces aquí es donde entra precisamente el tema, ¿no? El que nosotros estemos juntos como familia, sirviendo al Señor, nos unamos en esa misma visión, y que juntos como familia, así como pues empezamos a juntar a todas las familias, formamos todo lo que es la iglesia. Entonces somos un conjunto de familias unidas que vamos bajo la misma dirección y bajo la misma cobertura de Dios. También en Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, nos damos cuenta que como ejemplo vamos a contar una parte muy interesante del libro de Hechos, hablando de la unidad, de cómo pasan cosas que a veces no tenemos planeados y que aún puede pasar en el mundo, ¿no? Que de repente empiecen como en el libro de los Hechos hubo persecución, después de la muerte de Esteban, hubo persecución en esos tiempos y tuvieron que irse a muchos lados. Vamos a ver esto y vamos a ver qué fue lo que pasó. En Hechos 11 del 19 al 30 dice: la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjese qué interesante que de todos los que empezaban a salir de allí, hubo personas que ahí en el camino empezaban a compartir la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que dentro de estas cosas me llama mucho, mucho la atención que personas que recibieron de la palabra de Dios en ese caminar, en ese huir, empezaron a predicar la palabra del Señor. Y personas que venían de Chipre y de Cirene, ellos predicaron en Antioquía y le predicaron a los que no eran judíos. O sea, todo lo que traían desde allá empezaron a compartirlo y dice que la mano del Señor estaba con ellos y empezó a haber algo impresionante. Y mucha gente se convirtió al Señor y esto les llamó tanto la atención que entonces desde Jerusalén
cuando llega la noticia, dicen, pues vamos a mandar a alguien un poquito más capacitado para que siga la obra ahí donde está, ¿no? Entonces, sucede que mandan a Bernabé. Bernabé es un siervo de Dios que va para allá, obedece y se va para Antioquía. Y entonces pasa lo siguiente. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense qué interesante, Bernabé llega, obedece al Espíritu Santo y también allá cuando lo envían dice sí voy, no dice no, estoy ocupado, estoy trabajando, él dejó todo por la obra del Señor y cuando él llega ve la gracia del Señor, ve cómo Dios estaba tocando a mucha gente y entonces él empieza a enseñar, pero se da cuenta que necesita un apoyo. Para que se cumpla la obra del Evangelio. Recuerda que el Señor dice, vayan de dos en dos, pues él necesitaba un apoyo para que oraran por él, para que se repartiera. Yo imagino que había mucho trabajo de enseñar la palabra, de guiar, de ministrar, y entonces se acuerda de Saulo. ¿Se acuerda quién es Saulo? Pablo, después ya es el apóstol Pablo. Entonces va por Saulo y empiezan juntos. Saulo se encontraba en Tarso, era Saulo de Tarso, ¿se acuerda usted? Y va por él y dice, sí, voy contigo y regresan a Antioquía y ahí empiezan a enseñar la palabra de Dios y dice aquí la palabra del Señor y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, o sea, empezaron a enseñar la palabra de Dios, dar cursos bíblicos para que me entienda mejor, enseñaron a qué quería Jesús de cada uno de nosotros, los ministraron y bueno, fue algo tan tremendo, allí enseñaron a mucha gente, dice la palabra del Señor, y bueno, aquí es algo histórico, nunca se le olvide y subraya este versículo del versículo 26, dice la palabra de Dios, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, cuando te pregunto, ¿por qué te llamas cristianos? Pues porque ahí enseñaron la palabra de Dios por primera vez, se quedaron un año y nos damos cuenta que Bernabé y Saulo enseñaron de una manera tan intensa, tan fuerte, que la gente les empezó a llamar cristianos. Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? Nos llamamos cristianos porque hacemos lo que nuestro Maestro Jesucristo enseña, porque queremos ser como Jesucristo, por eso nos llamamos cristianos, porque vivimos la palabra de Dios, por eso nos llamamos cristianos, ¿ok? Y bueno, y nos damos cuenta que primeramente Bernabé empieza a enseñar y a fortalecer a este grupo en Antioquía, pero viene otra cosa interesante, va por Saulo, que se convierte en Pablo, el apóstol Pablo, y vemos la unidad también en ellos, que él dice, sí, voy contigo, dejo lo que estoy haciendo, vamos a predicar el Evangelio, vamos a extender el reino de los cielos. Y Saulo va con Bernabé y se quedan todo un año enseñando la palabra de Dios. Aquí habla de unidad, ser uno por el amor a Cristo, para que toda la gente conozca de la palabra de Dios. Y bueno, después de esto pasa algo muy interesante. Vamos a ver qué pasó. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjese qué interesante. Haz de cuenta que llegó el COVID-19 al libro de los Hechos de esa época. El profeta levantó, dio palabra y dijo que va a haber una gran hambre aquí. Y no nos extraña lo que va a pasar por aquí, donde va a haber carencia y va a requerirse de alimentos y cosas para algunas familias que no tienen trabajo, que hay situaciones difíciles. Y la iglesia está para esto, para unirnos todos y poder ver a quién podemos apoyar, a quién podemos ayudar. Y así pasó en el libro de los Hechos. Vemos que un profeta da un mensaje y dice que va a haber hambre en toda la tierra. Y aquí habla de una revelación muy interesante. Cuando habla de hambre, es que hubo hambre, pero unos la resistieron, estuvieron más estables y otros
fueron más difícil la situación de ellos. Es como el COVID-19, en algunas zonas es muy intenso y en otros lados está más tranquilo. Entonces hasta de repente dicen, ¿y por qué? Yo me acuerdo cuando nos reunimos entre pastores, dicen, pues acá ya está todo tranquilo, acá ya andan como si nada, ya abrieron todo. Cuando estábamos en rojo, en otros lugares estaban tranquilos y nosotros acá, muchas llamadas por teléfono, orar por familias, primero por uno, luego ya familias completas. Y decimos, ¿qué pasa? Ya está todo tranquilo y acá está muy intenso. Así pasó y pasa siempre. Les hablan de una gran hambre en toda la tierra, y en unos lugares son más marcada esa hambre y en otros pues la resisten más y están en otras condiciones. Entonces el pueblo que ha sido discipulado ya con el amor de Dios y conociendo la gran comisión, dijeron, ¿por qué no mandamos despensas? ¿Por qué no mandamos ayuda a ese lugar donde están nuestros hermanos en Judea, para que puedan salir de esta hambre tan fuerte? Y entonces levantan despensas, y otros que eran bendecidos económicamente dijeron, pues yo doy tanto, así fuerte, ¿no? Y otros que no tenían mucho dijeron, pues yo doy lo que tengo, y juntaron tanto económicamente como víveres, y entonces vieron que dicen, pues, y escogieron, ¿no?, a Bernabé y Saulo, que eran los que estaban enseñando, pues llévales todo esto a los hermanos de Judea. Y entonces cumplen con esto, y aquí se muestra la unidad, el amor, y que se está realmente trabajando en la gran comisión. Y vemos un gran ejemplo para nosotros, porque de esta manera se habla de ser uno. Y entonces nos damos cuenta que como la iglesia tenemos que ser uno, tenemos que caminar en unidad, tenemos que ser uno en Cristo Jesús. Y bueno, tenemos que aprender también a que tenemos que enseñar a otros. Donde estemos, tenemos que enseñar la palabra del Señor. Donde estemos, donde usted vive, ahí donde usted vive, usted puede estar en Honduras, usted puede estar en Monterrey, usted puede estar en muchos lados. Es importante que nosotros enseñemos donde estemos, en Monterrey, en cualquier estado de la República, en cualquier colonia. Comparta la palabra de Dios, ayude, enseñe la palabra del Señor para cumplir con la gran comisión. Y bueno, aquí vemos que el Espíritu Santo empezó a usar a los primeros cristianos en Hechos, y lo sigue usando ahorita en nosotros. El Espíritu Santo nos sigue usando para hablar de Jesucristo, para hablar de extender el reino de los cielos. Vamos a hacerlo todos juntos. Esto es parte de la gran comisión, y yo quiero preguntarles el día de hoy, ¿cuánto interés tenemos por hablarles a otros de la palabra de Dios? Sería bueno que cada uno se pregunte, ¿tengo interés o ya caí en una rutina, ya caí en algo que no estoy así indiferente? Recuerda que Dios nos llamó para extender el reino del Señor, para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo le invito a que yo le diga a Dios, Señor, perdón si no tenía yo interés, pues ayúdame a que logre yo todas estas. Y bueno, ¿cómo ayudarles? Pues ayudamos enseñando la palabra, les ayudamos orando por cualquier necesidad que tienen. Si por alguna razón están en carencia, no tienen trabajo, algo así, pues, y Dios nos ha vencido, pues llévele una despensita chiquita, un taquito, algo así. Es importante que podamos apoyar dentro de lo que esté en nuestras manos. Y yo quiero que hoy oremos y le demos gracias a Dios por estas necesidades, por estas situaciones que son tan importantes, y que podamos decirle a Dios, Señor, ayúdanos a caminar en tu santa voluntad. Que podamos nosotros ser parte de formamos parte de la gran comisión en medio de la pandemia, en medio de COVID-19, seamos parte de esta gran bendición, y que le digamos a Dios, gracias Señor, porque tú eres fiel, gracias Señor, porque tú eres bueno, gracias Señor, porque tú nos guías y nos permites extendernos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué le parece? Y oramos porque Dios nos llene de amor por los que no conocen de Dios. ¿Podemos orar por esto? Señor, y te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque cada día podemos escuchar de tu corazón a nuestro corazón, y gracias, Señor, por esta gran comisión que tú nos encargaste, no solo como personas, sino como familias y como iglesia. Señor, te pedimos que tú nos llenes de amor, de misericordia, de compasión, así como el Señor Jesús, cuando veía las multitudes y sentía compasión por ellas, que nosotros podamos tener tus ojos, que podamos mirar a la gente con tus ojos, para que podamos darnos cuenta del amor que tú les tienes, al grado de dar a tu Hijo Jesucristo, para que cada uno pudiera llegar a salvación. Y en estos tiempos, Señor, podemos ver la necesidad tan grande que hay en cada persona, en cada familia, en cada individuo que está viviendo sin esperanza.
y nosotros como familias que conocemos del Señor podemos unirnos para poder compartir la palabra, compartir el mensaje y como iglesia unida también caminar sobre la misma visión que Dios nos está dando en estos tiempos, que a través de un programa compartido podemos hacer llegar el mensaje de salvación no solo a una persona, sino a una familia completa. Gracias te damos, Señor, y aquí estamos como tus hijos, como tus siervos. Derrama en nosotros ese amor. En Romanos 5:5 dice la palabra que tu amor ha sido derramado por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado, Señor, y que cada uno de nosotros caminemos en ese amor, en esa misericordia y en esa compasión por las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué importante lo que dice la pastora Miri de tener compasión por las personas. Empieza por tus seres queridos, por tu familia, después por tus vecinos, por tus amigos. Vamos a hacer la obra del Evangelio, vamos a extender el reino de los cielos. Y bueno, ¿qué les parece? Y oramos ahora por los que están comenzando a conocer de Jesús. Ahorita que empezamos el curso bíblico, ahora que están en sintonía con Dios, hay gente que han recibido a Cristo y quieren saber más de la palabra. Vamos a orar porque los que comienzan de la palabra de Dios continúen. Si están cerca de ti, ayúdales, enséñales, guíalos, muéstrales el amor de Dios. No hay que dejarlos solos, sino podamos guiarlos para que puedan seguir creciendo en el amor del Señor. Entonces, ¿qué les parece si oramos por los que comienzan de la palabra, que ya reciben a Cristo y necesitan ser guiados y que los podamos guiar? ¿Podemos orar? Señor, y ponemos en tus manos a todas las personas nuevas que están conectándose por primera vez, Señor, por todos los que están iniciando en este discipulado, Señor, en este crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por sus vidas, porque tú les amas, Señor, porque tú los has llamado para transformar por completo su interior y su exterior, Señor. Gracias, Dios, porque también nosotros como iglesia nos unimos a apoyarles, Señor, a ayudarles a ese crecimiento espiritual, que seamos de bendición unos con otros, Señor, que podamos estar todos caminando juntos en la misma visión y que si alguien nos pregunta, Señor, nosotros tengamos ese amor, esa paciencia para poder explicarles a los demás de qué se trata, poder hablarles de ti, Señor, y gracias, Dios, porque tú estarás dando ese crecimiento espiritual para todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Qué importante, como dice la pastora Ani, que el amor, la paciencia para poder ayudar a las personas que van iniciando, tener esa paciencia para explicar y explicar con ese amor para que puedan recibir como lo hicieron con nosotros alguna vez y que nunca se nos olvide. ¿Sí? Bueno, y tenemos ahora otra intención, que todos hablemos de la palabra, que no te quedes callado, tú conoces de la palabra de Dios. Entonces cuando vayas al mercado, cuando vayas a ver a un familiar, cuando vayas a comprar algo, si es la oportunidad de aún un Dios te bendiga, o cualquier situación que se preste para hablar, porque de repente estás comprando una tela, estás comprando jitomate, y sale el tema del COVID-19, de las vacunas, de todo eso. Es tiempo de que hablemos de la palabra, que podamos darle confianza a las personas. Hay mucha gente muy asustada, gente aterrada por todo lo que está pasando, pero usted tiene la verdad, usted tiene el conocimiento. Hablemos con mucho amor, sin asustarse, sin decir, ¿sabes qué? Jesús nos va a salvar, Jesucristo te da la paz, Jesucristo es la respuesta para tu vida, y invítale. ¿Te gustaría que Jesucristo estuviera en tu vida? Déjame pedirle a Dios por ti y que dejemos que el Señor haga las cosas. Entonces, ¿por qué no oramos? Porque todos hablemos de la palabra de Dios en donde nos encontremos. ¿Podemos orar? Sí. Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser obedientes al llamado de la Gran Comisión. Y en estos tiempos, Señor, de difíciles, de angustia, en esos tiempos complicados, que la gente está necesitando recibir un mensaje de esperanza, un mensaje de paz a su corazón. Y cada uno de nosotros que conocemos la palabra tenemos ese mensaje, tenemos esa respuesta para sus vidas, que ellos puedan conocer a ese Dios vivo, ese Dios poderoso, ese Dios que los protege, que los guarda, que tiene un propósito en sus vidas, que ha puesto un llamado en su corazón. Señor, que podamos ser generosos en cuanto a hablar la palabra de Dios, que no nos quedemos callados. Este es nuestro tiempo, para esta hora hemos llegado, sí. Que nos levantemos con la libertad de Cristo, que nos levantemos con la autoridad de tu Espíritu Santo para poder llevar ese mensaje de poder a la vida de la gente,
que sabemos que ese mensaje va a transformar sus vidas, va a transformar sus pensamientos, sus corazones, sus familias. Señor, que podamos ser esas personas que estemos abiertas y dispuestas a obedecerte en estos tiempos y poder compartir a cualquier persona en la cual nos cruzamos, a cualquier persona a la cual le podemos enviar un mensaje de esperanza, Señor, que seamos obedientes a ti, Padre, y gracias que el Espíritu Santo está en nosotros y nos da la unción para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y bueno, qué importante es también, aparte de ser generosos, en que hablemos de la palabra y poder bendecir a otras personas, como alguien nos habló y fue de gran bendición, cambió totalmente nuestras vidas, que nosotros podamos ser generosos también cuando veamos la necesidad de alguna persona. Entonces oramos para que seamos generosos, para ayudar de muchas formas a otras personas, sea económica o sea en especie. ¿Puedes orar? Sí. Y Señor, tú también nos has hablado en tu palabra la importancia de nosotros dar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, tú nos provees siempre, Señor, y lo que tú nos has dado, permítenos, Señor, ser generosos, poder ayudar. Si tenemos la manera de dar a otros de lo que tenemos, Señor, sabemos que tú nos vas a seguir bendiciendo y tú vas a seguir proveyendo en nuestros hogares, Señor. Danos ese corazón de servicio, danos ese corazón de amor, Señor, para poder servir a otros, para poder ser de bendición para otros, Señor, y dar de lo que tenemos, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú nos has dado el mayor ejemplo de que diste a tu Hijo por amor a todos nosotros, Señor, y nosotros queremos también, Señor, seguir ese ejemplo y dar de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues qué importante es que nosotros hagamos la diferencia. Yo estaba observando, por ejemplo, las plantas o las flores. Hay flores artificiales y hay flores naturales. Y las flores artificiales las hacen muy bonitas, aún las hacen con un colorido muy intenso y parecen reales, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre esas flores artificiales con las flores reales. Vamos a hablar de las rosas. Pueden hacer un arreglo floral artificial, unas rosas hermosas, muy bonitas, y luego un arreglo de flores naturales. La gran diferencia es el aroma. El aroma les distingue a las flores naturales. Y esto es lo que Dios nos llama a que hagamos la diferencia con otras personas, que nuestro aroma sea la unción del Espíritu Santo, la presencia del Señor, y cuando tú compartas, cuando tú prediques, que sea esa gracia, ese amor y esa unción que nos da el Espíritu Santo para tocar corazones, esa humildad, y que podamos hacer la diferencia, que nosotros podamos ser un instrumento de Dios para extender el reino de los cielos, para que nuestra familia sea uno por el amor de Dios, y que toda la familia se enamore de Jesús, y que ellos también cumplan con la gran comisión. Cualquier edad que tengan. Me gozo con niños que me dicen de su mamá, me dice, ay, mi hijo predica en la escuela, y la maestra me dice, es que él les habla de Jesús, dice, y bueno, es respetable, pero habla a sus amiguitos en el recreo. Y qué bendición que seamos parte de toda la familia completa. Los niños son hermosos, son bien sinceros y con una manera tan bonita que comparten la palabra. Y qué decir de los adolescentes que ya tienen un potencial y que ellos compartan la palabra. Y los jóvenes es algo increíble. Y yo recuerdo que he tenido testimonios donde los jóvenes, los adolescentes dicen, yo estoy compartiéndole a mis amigos. Me acuerdo, esos adolescentes, ¿no? Me acuerdo un joven que dice, ya hay un salón en mi escuela donde vamos a juntar y vamos a hablar 2 amigos a todo el grupo. Son cosas tremendas, es algo hermoso que podamos predicar la palabra de Dios. Y bueno, nosotros como adultos, esté en el mercado, esté donde esté, vamos a hablar de Jesús. Ahí en el trabajo, donde nos encontremos, podamos hablarles de Jesús. Y yo sé que Dios nos va a seguir usando para extender el reino de los cielos. Bueno, pues que Dios les bendiga muchísimo. Y este devocional en familia, qué hermoso es estar juntos y que podamos cumplir con la gran comisión. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo, y qué importante es que como familia nos reunamos y hablemos sobre estos temas, y que toda la familia estemos apasionados por compartir la palabra de Dios. Amén. Y como dice en la palabra en Salmo 133:1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué importante es
ver que la palabra habla de todo esto, que seamos uno y que qué hermoso es habitar los hermanos juntos, que todos nos unamos con un mismo propósito, que Jesucristo sea conocido por todo el mundo, que extendamos su reino y Dios le va a bendecir más en todas las áreas porque estamos cumpliendo con ese gran propósito que Dios tiene. Por eso aprendamos de nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, en Juan 10:30, que dice: yo y el Padre, uno somos. Y bueno, pues que Dios le bendiga mucho y bueno, yo quiero para terminar orar para que Dios ponga en su corazón esa pasión para luchar por la unidad en la familia, esa pasión porque conozcan de Jesucristo. Con eso están del otro lado toda la familia. Dios los va a proteger, los va a bendecir, los va a proveer, los va a llenar de su presencia. Y 3, que podamos hablar a otros de la palabra de Dios en unidad. Esto tiene mucho potencial. Déjeme orar por usted. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque declaramos que tú tocas en este momento la vida de cada familia. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, por cómo nos has cambiado 180 grados totalmente como vivíamos. Gracias, Señor, porque tú anhelas que ahora nosotros le hablemos a otros y danos esa unción, que es el aroma del que hablábamos de las flores. Danos ese amor, esa unidad, esa humildad para hablarle a otros, esa paciencia para que ellos sean tocados como tú un día nos tocaste y ahora estamos agradecidos y somos privilegiados de tenerte en nuestro corazón. Te amamos y bendice a cada familia, a cada persona que nos está viendo. Tócalos en el nombre de Jesús, bendícelos, Señor, y usa a cada uno de los miembros de la familia que están viendo este programa para que se extienda tu reino, pero sobre todo que vivamos en unidad como tú eres con el Padre. Damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.